Vamos a grabar. Bueno, muy bien. A Rocío no la saludé. ¿Qué tal, Rocío? Y a Ivo creo que tampoco lo saludé. Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Cómo va, profe? Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos al pizarrón. El otro día, cableríos, ustedes verán lo que es esto, miren. Bueno, el otro día, estábamos viendo razonamientos, ¿no? Empezamos a ver razonamientos. Díganme si se ve bien. ¿Sí? Se ve bien. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, decíamos que había tres tipos de razonamientos. El primero, los deductivos. Creo que podemos tener un poquito más de luz. Los deductivos. Segundo, los inductivos. ¿Se entiende esta letra? ¿Sí? Ok. Sí, se entiende. Sí, Bárbaro. Tercero, los analógicos. Todo razonamiento es un proceso que parte de cosas conocidas, ya sea por intuición, ya sea por cualquier tipo de evidencia. Para razonar siempre tenemos que partir de premisas que nos constan por evidencia. O por lo menos que podemos asentir intelectualmente con toda seguridad. Nadie se va a poner a razonar sobre principios o premisas en las que dude, porque ya todo el proceso que siga de razonamiento va a estar impregnado de esa duda primera. Siempre el pensamiento está basado en principios de los cuales confía la inteligencia, ¿sí? Se adhiere por conocer y por conocer el ser de esa cosa. Pongamos por caso, no sé, si nosotros en filosofía nos ponemos a estudiar filosofía de la naturaleza, cosmología, estoy pensando en el tipo de filosofía que estarán viendo ustedes en historia. Bueno, si los presocráticos se lanzaron a estudiar el arjé del universo, del cosmos, es porque les consta por evidencia que ahí afuera hay un cosmos. Y les consta que ese cosmos tiene un montón de fenómenos que tienen que estar formados por algo. De eso no dudan. Ahora, se lanzan a investigar filosóficamente. Ustedes el tema del arjé lo han visto, ¿no? ¿Sí? El arjé como principio constitutivo. El que busca a Tales, el que busca a Anaxímenes, Anaximandro. ¿Sí? Empédocles. Bien, lo que se van a preguntar ellos filosóficamente es ¿cuál será el arjé con el cual todo el universo está constituido materialmente? Pero ¿cuáles son las premisas? Y de que ahí afuera hay un cosmos y de que tiene que estar constituido por algo. No puede estar lleno de nada. Esas son las premisas. ¿Me explico? Es decir, ninguno se va a sentar a discutir si hay o no hay un cosmos o si está o no está constituido por algo. Discutirán por qué cosa está constituida. Si es por agua, si es por aire, si es por tierra, por fuego, por lo que sea. ¿Me explico? Hola Rosario, ¿cómo te va? Bien, profe, y usted, disculpe la tardanza.
No hay problema, estamos ahí, recién empezamos. Estamos con razonamiento. Ok. Bueno, estamos con pizarrón hoy, ¿eh? Bueno, del mismo modo, un matemático, cuando va a hacer un razonamiento matemático, parte de principios. ¿Y de qué principios partirá un matemático? Bueno, partirá de que existen números y que esos números se pueden combinar a través de operaciones. ¿Mm? Y que esas operaciones a su vez tienen reglas. ¿Sí? La suma tiene sus reglas, la resta tiene las suyas, el producto, el cociente tienen los suyos. Es decir, un matemático no se va a poner a hacer matemática dudando de la tabla del 8. Ya la tiene asumida. Estoy tratando de que entren todos, pero Soledad no sé, no pudo entrar. Carmela, ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Bueno, muy bien. Estamos explicando un poco razonamientos. ¿M? Muy bien. Diciendo entonces que todo razonar parte de principios o premisas. ¿M? ¿Cuáles son las premisas o los axiomas en las matemáticas? Bueno, esto que estábamos diciendo. ¿M? Que la suma de dos números pares siempre va a dar un número par, que todo número par es la suma de dos números primos, por ejemplo, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre da 180 grados. Esos son principios de los cuales ya un matemático no duda, es decir, hace matemática a partir de eso, ya lo sabe por evidencia. ¿Está? Que hay tantos números pares como números impares, que los dos van al infinito, que no hay más unos que los otros, ¿se ve? Son cosas tan obvias que a veces uno no se para a pensarlas, pero casualmente no se para a pensarlas porque se para a pensar otras. ¿Mm? Ningún matemático va a tener que demostrar, por razonamiento deductivo, que existen tantos números pares como impares. O que la suma de dos números pares va a dar siempre un número par, por ejemplo. No. Eso ya se sabe. ¿Está? De la misma manera, un biólogo no se va a poner a estudiar si existen o no diversidad de especies. O si existe una especie de ave que se llama gaviota. No. Se podrá estudiar las gaviotas, el comportamiento de las gaviotas, de estas gaviotas que tenemos acá en la costa del mar argentino, supónganse, en la provincia de Buenos Aires. Estudiará específicamente si hay alguna subespecie, pero de alguna subespecie de gaviota, qué comportamiento tiene, pero no se va a poner a estudiar si hay o no hay gaviotas. Eso no amerita un estudio biológico. Eso amerita una evidencia. Voy a la playa y veo que hay gaviota volando. Listo. No necesito de la ciencia. No necesito razonar, ¿se ve? Bueno, vuelvo a repetir. Todo razonamiento parte de principios conocidos. Suficientemente conocidos como para avanzar racionalmente hacia otra cosa que no es tan conocida y no es evidente. Todo razonamiento va a parar a una conclusión. ¿Sí? Todo razonamiento va a parar a una conclusión. Los deductivos, los inductivos y los analógicos concluyen, pero concluyen de manera diversa. ¿Mm? Concluyen de manera distinta. Acá estoy. ¿Sí? El otro día creo que habíamos dejado acá. Soledad no puede entrar, ¿eh? No sé si alguno se puede comunicar con ella porque quedó ahí tildada, pobre. Ahí está entrando de Sí, vuelta. Ahora sí era. nos preguntó si estábamos en la clase, que no podía Pero le ingresar. estoy dando. La admití hace rato, pero le está costando entrar. Bueno, ahí la admití de vuelta. Ahí está, ahora sí, creo que sí. Soledad, ¿cómo te va? Hola. Perdón, pero no me aparecías varias veces y no podías entrar. Sí, no podía entrar. Bueno, por suerte ahora sí. Recién arrancamos. Estamos con razonamiento. Buenísimo. Fíjate que donde dice pizarrón está mi pizarrón y en el otro estoy yo. Si podés enfocar alguno. ¿Cómo vamos avanzando? Los chicos me decían que si le dan algún tic
a donde dice pizarrón se le aparece pantalla completa al pizarrón. Sí, No hace más interesante que verme a mí. Buah. la verdad lo felicito. Va No, avanzando. por favor, de a poco. Después de 6 meses, de 5 meses de dar clase en mi casa, aprendí algo. Por lo menos. Bueno, ¿qué tipo de conclusiones tienen estos razonamientos? Bien distintas. Bien distintas. Los razonamientos deductivos tienen conclusión necesaria. Mientras que los inductivos tienen conclusión probable. Y los analógicos también tienen conclusiones probables. Es decir que solamente los deductivos van a tener un tipo de conclusión necesaria. Los otros dos van a tener conclusión probable. ¿Qué quiere decir que un razonamiento concluye necesariamente? ¿Recuerdan en los juicios cuando un juicio era necesario? ¿Y Cuando cuándo se era? da sí o sí. ¿Cómo? Cuando se da sí o sí, digamos. Exactamente. Cuando lo que se afirma o se niega se da sí o sí. Por ejemplo, que yo diga, todo árbol es vegetal. Eso es un juicio necesario. ¿Por qué? Porque el predicado se halla necesariamente dentro del sujeto. Árbol, sujeto, vegetal, predicado. Todo árbol es vegetal. Yo no puedo decir, es probable que todo árbol sea vegetal. No, señor. Es mucho más que probable. Necesariamente todo árbol tiene que ser vegetal. Si no es vegetal, no es un árbol. Es otra cosa. Árbol justo es una palabra que a veces se usa por analogía. Yo puedo decir árbol genealógico y no es vegetal el árbol genealógico. Pero, bueno, ahí vamos a ver después qué es un razonamiento analógico. ¿Sí? Porque hay muchos términos. Creo que nosotros llegamos a estudiarlo en semiótica eso. Sí, lo estudiamos. Los términos unívocos, equívocos y análogos o analógicos. Árbol, en este caso, tiene un uso analógico. Pero por supuesto que la analogía del árbol genealógico tiene directamente que ver con la imagen del árbol, el tronco y las ramas, ¿no? Que forman mi familia, mis antecedentes, se hace por árbol. Como se van ramificando cada vez más, los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Qué gracioso me resulta verme ahí en el pizarrón, ¿no? Muy bien. Bueno. Soledad se ríe. Bueno, muy bien. Hablamos el otro día qué tipos de ciencias usaban el razonamiento deductivo, no me acuerdo realmente. Bueno, No, Matemática, no. por ejemplo, dijimos. la matemática, muy bien, muy bien. La matemática utiliza razonamientos deductivos. Por lo tanto, las conclusiones matemáticas son necesarias. Nunca la cuenta en matemática, la conclusión de un teorema, una cuenta de cualquiera de las operaciones, o un problema de los que le dan a los chicos en la escuela, nunca es aproximada la respuesta, salvo que estuviéramos hablando con decimales y periódicos, pero si estamos hablando de una matemática común, digamos, digo elemental, con números enteros, la respuesta nunca es aproximada. ¿Por qué? Y porque la cuenta matemática, la deducción matemática, siempre va a dar una respuesta dura, fija. Por eso se le llama ciencias exactas. Porque las conclusiones son siempre iguales, siempre las mismas. Ustedes fíjense que a través del tiempo las verdades matemáticas no cambian. Seguimos, podremos hacer en este pizarrón, ahora que me estoy luciendo, podremos hacer el teorema de Pitágoras. Y la conclusión va a dar exactamente lo mismo que le daba a Pitágoras hace 26 siglos. Lo mismo. Exactamente lo mismo.
puedo hacer cualquier problema trigonométrico con triángulos, que el seno, el coseno, la tangente, la cotangente va a dar siempre la misma. No varía. Si está bien hecho, ¿no? Si está bien hecho. Si el razonamiento deductivo está bien hecho, la conclusión va a ser necesaria. ¿Mm? Nota al pie. Eso lo usamos, ustedes que están acá para ser profesores de filosofía, ese tipo de cosas, de verdades que no cambian con el tiempo y con los siglos y con las culturas, las usamos en filosofía cuando nuestros alumnos por ahí, en los colegios, no entienden cómo puede haber realidades humanas que sean inmateriales. A los chicos, sobre todo a los adolescentes, les cuesta mucho entender que el ser humano maneja realidades que no son materiales. Todo es material, profesor, te dicen. Pobres, están justo en esta cultura que si se caracteriza por algo es por el materialismo, ¿no? Que predica. Occidente es materialista, hace siglos, claro. Pero casualmente las ideas, y sobre todo las ideas matemáticas, muestran que hay algo que a pesar de los tiempos y los siglos y las culturas y las épocas, no cambia. Es siempre igual. No se erosiona, no se oxida, ni se pudre. ¿Se ve? La filosofía, gran parte de la filosofía bien solventada y bien tratada discursivamente, ha de ser deductiva. Claro que sí. ¿Sí? ¿Pero qué quiere decir, profesor? ¿Que no se discute en filosofía? Pero claro que se discute. Pero hay que ver qué se discute y de qué forma. Como decíamos recién cuando hablábamos de los presocráticos, ¿no? Se podrá discutir cuál es el arjé. Todavía lo estamos buscando, el arjé. Yo hablo así del arjé como si nada pasara, pero ustedes lo han visto esto, ¿no? Con ese término, en historia. Arjé quiere decir principio en griego. ¿Lo conocen el término este griego? Sí. Ok. Bueno. Arjé. En filosofía podremos discutir, qué sé yo, si existe o no existe la verdad. Supónganse. Vamos a hablar de discusiones actuales de los últimos 200 años, 300 años. Si en realidad hay verdad o no hay verdad. Pero bueno, eso sí es discutible. Hasta por ahí nomás. Después en tercero lo vamos a ver eso. Si se puede discutir seriamente, pero supongamos que sí, ¿no? Ahora, no se puede discutir que el ser humano necesita buscar la verdad, eso es indiscutible. ¿Qué cultura, qué ser humano, qué profesor, qué alumno no busca la verdad? Por lo menos de saber si existe o no existe la verdad, eso ya es buscar una verdad, ¿ven? Si el ser humano tiene o no tiene inteligencia, eso ya no se discute en filosofía. ¿Quién va a discutir eso? Si es capaz el ser humano de preguntarse cosas, eso ya no se discute. ¿Quién va a discutir seriamente la posibilidad de preguntar humana? No, no se puede discutir con seriedad. ¿Sí? Habría que, no sé, ¿me explico? Volvemos a lo de la otra semana, ¿no? Pues, profe, No me de acuerdo. los sofistas. No, Ah, de los sofistas, de la discusión, por la cuestionamiento, sí, por el sí. cuestionamiento. Bueno, ahí sí, en eso sí hay discusiones, claro que sí. Sí, pero digamos, ya son cosas más finitas, ¿no? Sí. Muchas veces, yo ahora no me acuerdo bien, Matías, que habíamos hablado, pero algo me suena. A mí también, en una semana me pasa una topadora por encima. No me acuerdo exactamente qué dijimos. Porque encima yo estos temas los trato en otros cursos también. No, digo que cuando se discute, digamos, se discuten ya cosas más finas, ¿no? Más finas, pero casualmente las falacias, eso lo tenemos que ver nosotros este año, los sofismas, los engaños, las ideologías, ¿cómo se derriban?
con razonamientos bien fundados, con premisas claras, evidentes, indiscutibles y organizando bien el discurso argumentativo. Decir discurso argumentativo y decir razonamiento es lo mismo, ¿eh? Vamos a empezar a aclarar un poco la sinonimia de todo esto. Cuando hablamos de razonamiento, es lo mismo que cuando hablamos de discurso. ¿Por qué discurso es sinónimo de razonamiento? En lógica. Porque discurso acá no se refiere al discurso este que habitualmente nosotros decimos fulanito de un discurso, el presidente de un discurso, el acto del 25 de mayo, no. Acá discurso es por discurrir, ¿sí? El discurso intelectual es un discurrir intelectual. La inteligencia cuando discurre razona, ¿sí? ¿Por qué? Y porque necesita llegar a algo que todavía no conoce, pero que necesita conocer. Entonces, ¿de qué parte? Y parte de lo que conoce. Y de a poco va hacia lo desconocido. Es como cuando hubo un viaje, ¿sí? Hoy con el GPS está muy solucionada la cosa, ¿sí? Pero cuando yo me tenía que ir de acá a Córdoba, y bueno, voy de lo conocido a lo desconocido. Nunca fui a Córdoba, supónganse. Bueno, sé que tengo que ir para aquel lado, para esta esquina de mi casa y no para la otra, ¿sí? Porque tengo que ir para el oeste o para el norte, no para el sur. Cuando voy a la costa sí voy para el sur. Bueno, agarro para allá y empiezo a preguntar, me fijo en un mapa, los carteles, sé que primero tengo que ir a Buenos Aires, después voy a Santa Fe, a Rosario, y después voy a Córdoba. Entonces primero pienso, bueno, ¿cómo llego a Buenos Aires? Ah, eso lo sé, perfecto. Voy hasta Buenos Aires. Bueno, entonces voy de lo conocido a lo desconocido. Ese razonar es un discurrir, es un viajar. Cuando nosotros decíamos todo hombre es racional, nos referíamos a ese discurso, a ese raciocinar, a ese razonar. Razonar, raciocinar, discurrir es lo mismo. En esta materia es lo mismo. De los seres intelectivos, de los seres inteligentes, somos el único que discurre. Abrimos un poquitito la ventana al profesorado en teología que muchos de ustedes están estudiando. Hay tres seres inteligentes, en la creación y fuera de la creación. El hombre, el ángel y Dios. Los tres tienen inteligencia. ¿Sí? La gran diferencia es que Dios tiene, como todo lo que Dios tiene, lo tiene en manía infinita, increada, ¿no? Mientras que el ángel y el ser humano tienen la inteligencia creada. ¿Sí? Ahora, el único que razona es el hombre. ¿Por qué? Porque es el único que necesita conocer lo que todavía no conoce. Por eso necesita razonar, pensar, discurrir, hacer cálculos, deducir, aprender. Dios no necesita de esto, evidentemente, no. Porque, bueno, eso en teología lo verán. Él es la sede de toda verdad, por lo tanto, es su propio ser la verdad, no necesita, no hay nada que no conozca. Todo lo cognoscible es su propio ser, listo, y salió de su propio ser, punto. ¿Qué pasa con el ángel? Eso por ahí no sé si en teología 1 lo tienen que ver, los que están estudiando teología, ¿no? Angiología. El ángel, ¿cómo conoce? Conoce por intuición, por ciencia infusa. Es decir, todo lo que el ángel conoce, lo conoce porque Dios se lo infundió. Le infundió las especies cognitivas de manera automática. No tiene que discurrir, no tiene que comparar, sacar conclusiones, estimar, hacer hipótesis, comprobar las hipótesis, no. Eso es típico del ser humano. ¿Está? Por eso decimos en rigor que el ser humano es el único que razona. ¿Sí? Rosario, qué buen detalle verte hoy. Que hoy tenés cámara, buenísimo. Me acabo de dar cuenta. Bueno, muy bien. Vuelvo a esto. Cierro el paréntesis. ¿Sí? Deductivos necesarios. Conclusión necesaria.
Muy bien. Los razonamientos inductivos tienen conclusión probable, y los analógicos también. Vamos al tipo de ciencias que utilizan razonamientos inductivos. Bueno, ahí entran en los saberes o las disciplinas que utilizan razonamientos inductivos, entran la gran mayoría de lo que hoy llamamos ciencias. ¿Sí? Si sacamos a la matemática, sacamos a la física, sacamos a la filosofía como ciencia, que ya hoy casi no se la nombra como ciencia, la filosofía, que en realidad es la madre de todas las ciencias. Pero cuando uno habla de la ciencia, piensa sobre todo en ciencias inductivas. Esto desde Kant, o desde Kant, o desde el siglo XVIII, XIX hasta acá. Cada vez que hablamos de ciencias, estamos hablando de la biología, la astronomía, la sociología, la psicología, la medicina, la veterinaria, la clínica, bueno, todas las variantes que tiene cada una. ¿Sí? Ese paradigma casi peliculesco que tenemos del científico es con el guardapolvo probando tubitos y sale humo y explota por ahí en alguna película, se ve. Esa es la idea que tenemos de la ciencia. Esa disciplina que parece que todo lo puede y todo lo explica, y si todavía no sabemos algo es porque todavía la ciencia está ahí tratando de llegar. Bueno, esa idea vulgar, no es muy filosófica, ni muy científica de ciencia, esa idea vulgar que todo el mundo tiene de ciencia, generalmente es de ciencias inductivas. ¿Mm? Las ciencias inductivas tienen conclusiones probables, no necesarias. ¿Por qué? Me olvidé de decir una cosa de los deductivos, si no, no voy a poder explicar los inductivos. Les pido disculpas. Vuelvo un cachitito a los deductivos. Los deductivos tienen conclusión necesaria porque parten de premisas universales y llegan a conclusiones particulares o singulares. Van de lo más general, universal. Recuerden cuando estudiamos los juicios categóricos y cuando estudiamos los conceptos. Parten de lo más universal, de lo más extenso, lo más grande, y la conclusión es más reducida. Es decir, un razonamiento deductivo sería como algo así. Parte de universalidades, universal, y llega o a realidades particulares o a realidades singulares. Qué contento estoy con mi pizarrón. ¿Sí? No, con sinceridad dígame si se entiende lo que puse, porque la idea es que se entienda, no que yo esté contento, ¿sí? Si está mal escrito, lo borro y lo escribo otra vez o lo acerco, no sé. ¿Está? Bueno. Muy bien. Nos quedan 7 minutos. A ver, voy a hacer un ejemplo. Pero el pizarrón es lindo, pero es chiquito, ¿eh? Así que voy a tener que borrar un poco. Bueno, esto igual queda grabado. Voy a borrar, ¿eh? Permiso. Vamos a hacer un ejemplo típico de razonamiento deductivo. Volvemos un poquito al deductivo, ¿eh? Yo digo, todo hombre es mortal. Sócrates. ¿Han visto a Sócrates ya? ¿No? ¿No se han encontrado con...? Háblenme alguno porque no escucho. Todo hombre es mortal. Yo no voy a hablar. ¿Eh? No, que yo justo no voy a decir, pero que digan los chicos si vieron a Sócrates. Bueno, no sé alguno. ¿Saben quién es Sócrates, no? Bueno, Sócrates es un filósofo griego, ¿sí?
Es un singular sería, ¿sí? Bien. Todo hombre es mortal. Sócrates es hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Esto es universal. ¿Y esto cómo es? Sócrates es mortal. Es un singular, ¿no? Porque Sócrates es un hombre. Mientras que todo hombre es algo universal, ¿no es cierto? ¿Se ve? Acá está el triángulo, digamos, así. Voy de lo más grande a lo más chico. Generalmente, casi siempre, no siempre, casi siempre, lo deductivo va de lo más grande, lo más extenso, a lo menos extenso. Sócrates es una realidad mucho menos extensa que todos los hombres. ¿Se ve? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto nos quedan? 5 minutos. Bien. Los inductivos, estamos ahí, ahora sí volvemos a los inductivos. Inductivos, los razonamientos inductivos, hacen al revés. Hacen al revés. Parten de cosas pequeñas y llegan a conclusiones más generales. ¿Sí? Parten generalmente de singularidades o de particularidades y llegan a universalidades. ¿Se ve ahí el pizarrón, ahí abajo? ¿Sí? Yo igual soy bastante desprolijo, siempre soy bastante desprolijo. No se notaba cuando no usaba el pizarrón, ahora que escribo se nota. Yo soy zurdo y encima en una pizarrón, la buena letra para mí no existe, fue siempre una utopía la buena letra. Nunca la tuve. Bien, el inductivo trabaja, decíamos, partiendo de singulares, no de universales como el deductivo. ¿Por qué la mayoría de las ciencias que nosotros manejamos como tales, nombramos como tales, vamos a decir ahora que parten de lo singular? Bueno, todas estas que nombré hace un rato, la biología, la zoología, la botánica, la astronomía, la medicina, cuando estudian cosas concretas, singulares. Estudian el cuerpo humano. Y para estudiar el cuerpo humano hay que tener un cuerpo humano ahí y estudiarlo. No queda otra. No puedo partir de universalidades. ¿Sí? O sea, un médico, por ejemplo, estudia bioquímica, física, química inorgánica, que ahí sí puede partir de principios universales. Pero cuando tiene que estudiar la anatomía del brazo, ¿sí? Y le tiene que acercar un preparado, lo que se llama en la facultad, es un cadáver. O una réplica de un brazo, pero generalmente no usan réplicas. ¿Sí? Estudian un brazo, abren un brazo y lo ven como es. Alguna vez, para hoy saber cómo un brazo por adentro, hubo que en un cadáver hacer un estudio del brazo, a ver cuántos tendones tenía, cómo funcionaban, si había tejido graso o no había tejido adiposo, dónde inervaban los, bueno, no sé cómo son los términos médicos específicos, dónde los tendones, en qué parte de una articulación se insertaban, todo eso, ¿no? Eso es partir de un singular y llegar algún día a un universal, porque ese científico que estudia un brazo, no estudia un solo brazo, estudia varios brazos.
Porque puede ser que justo la inervación o la inserción de un tendón en una persona tuviera una falla. Entonces, después de que estudia, no sé, varios brazos y se da cuenta que hay un tendón que siempre se inserta en la misma articulación, yo por ahí estoy diciendo una burrada, si alguno estudió medicina me corrige. Paréntesis, acá me avisa que nos quedan unos segundos, nada más. Así que, bueno, donde se corta, nos subimos de vuelta, ¿sí? Así no corto un poquito el razonamiento. Bueno, entonces, después de estudiar varios brazos, este científico empieza a elaborar conclusiones. Los brazos humanos tienen un tendón que se inserta en tal articulación llamada lo que sea, ¿sí? Y se establecen ahí las leyes de la anatomía. ¿Está? ¿Sí? Bueno, vamos a bajarnos de este y subimos al otro y seguimos con los inductivos, ¿sí? ¿Puede ser? Nos vemos. Dale.